Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta novena conferencia del quinto foro anual para la gobernanza de Internet. Hoy vamos a tratar el tema de educación y virtualidad, aprendizaje del siglo XXI en adelante y el camino a la nube. Tenemos a tres expositores, a Álvaro Galvez, a Juan Carlos Callejas y a Diana Brown, quienes nos van a exponer un poco sobre este tema de la educación virtual. Eh, Como primer punto tenemos a Álvaro Galvez, quien es el presidente de Internet Society Capítulo Guatemala. Eh, Él es asesor y consultor de informática con experiencia en implementación de programas ERP y CRM. Es capacitador de plataformas de informática para usuarios de empresas y docentes. Tiene estudios realizados como auditor de sistemas informativos y administración de sistemas y centros informáticos en la Universidad Francisco Marroquín. Muy bien, bienvenidos a todos y adelante Álvaro con su presentación. Antes de que inicie, Álvaro, yo quisiera hacer una breve presentación para las personas que no conocen qué es IGF. IGF es Internet Governance Forum. Eso quiere decir que es una entidad que está vigilando y viendo sobre los procesos y normas que afectan la forma que se gestiona el Internet. Estamos en el capítulo de Guatemala. Aquí esta es una organización que es mundial y además tiene un éxito histórico sobre el futuro del Internet y los trata como una plataforma abierta y confiable para la innovación y el empoderamiento. Depende de la adopción del enfoque descentralizado, colaborativo y de múltiples partes interesadas. Este evento, como el nuestro, como decía Luisa, es noveno en una serie y todavía continúan algunos, sucede a través del mundo. En todo el mundo estamos dando estos conocimientos de acuerdo a lo que son las necesidades de cada país. Los principios de IGF es que la Internet y lo que se hace en IGF es un proceso abierto y transparente, e inclusivo, de abajo hacia arriba, de múltiples partes interesados y no es comercial. Aquí tenemos varios ejes de cobertura de temas que lo que estamos nosotros tocando durante este mes de charlas que estamos teniendo. Gobernabilidad de los datos, la inclusión digital, seguridad, estabilidad y resistencia también, incluyendo lo que es ciberseguridad. Además, estamos en el eje ahorita que es educación. Educación hoy en día, a través del Internet y de las redes, por las causas que todos ya conocemos, hemos vivido durante estos casi ya 2 años, ha cobrado mucho más importancia que antes. La educación tiene muchas aristas y muchas maneras de verse utilizando el Internet como una herramienta. Van a ser 3 intervenciones durante la finalidad de lo que es este evento de IGF. Este es el primero. Estamos aquí con esta intervención queriendo poder aportar en la búsqueda y el encuentro del mejor modo de aplicar la Internet y todos sus beneficios en sus centros educativos, en sus empresas, en sus hogares. Esa es la finalidad de este primer encuentro educativo dentro de lo que son los eventos de IGF. Con esta pequeña introducción de lo que es nuestra organización, los dejo en los competentes y capaces manos del ingeniero Álvaro. Por favor, Álvaro, adelante. Muchas gracias, Danita. Tengan todos muy buena tarde. Pues el día de hoy estamos con un tema muy interesante que es camino a la nube. Definitivamente es tema que permite a todos, ¿verdad? Una inquietud de qué debo hacer, qué debo tener, cómo debo de organizarme, qué es necesario para llegar a este concepto de la nube. Vamos a hablar un poquito
de historia. Vamos a ver cómo ha evolucionado la tecnología, la computación. Por ejemplo, en 1943 y 1945 tenemos formalmente a la computadora ENIAC, que trabajaba con tubos al vacío. Pues aquí era para procesar mucha información y definitivamente se cumplió con un proceso muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Y derivado de eso, se crearon las siguientes computadoras. El fin primordial de esta computadora estuvo antecedentes previos a computadoras que se dedicaron a descifrar eh, temas de Alemania y entre los aliados, y llegó a crear y a formalizar el concepto de una computadora y como la que conocimos históricamente como la ENIAC. Luego les presento una pequeña gráfica de cómo ha pasado el tiempo desde la evolución cabalmente de los tubos del vacío hasta llegar a la era de los microprocesadores, perdón. Tenemos ahí que el tema de lo que es un procesador es el corazón de una computadora. Él se encarga, el cerebro. Él procesa toda la información de la que hoy por hoy podemos entender y trabajar con los sistemas informáticos. Entonces, derivado de todo este procesamiento de información que hoy por hoy llevamos y tenemos a cabo, llegamos a un proceso que definitivamente nosotros necesitamos almacenar. Y ahí es donde viene la información y son conceptos que les quiero brindar básicamente porque, digamos, si yo quiero trabajar con una computadora y quiero formar una letra, un carácter, por ejemplo, lo tengo que formar con 8 bits, ¿verdad? Entonces, acá les presento una pequeña gráfica donde ustedes pueden ver cabalmente lo que es un byte dentro de un área de almacenamiento de la computadora. Estos datos son importantes porque vamos a irlos mencionando conforme vayamos tratando los diferentes temas. Pero bueno, des en cuenta, 8 bits. Pero estos bits son básicamente un lenguaje binario en la computadora. Es un lenguaje matemático y de la cual dentro de la computadora solo funciona o el 1 o el 0. Entonces, a eso le llamamos un bit. Entonces, este bit, para nosotros formar un carácter, formamos pues un byte, que es la palabra que nos suena en la parte tecnológica, y tenemos entonces un carácter. Cuando yo llego a juntar varios caracteres y llego a los miles, ya lo mido a través de kilobyte o kbyte. Ustedes han visto alguna información o se van a empezar a relacionar mucho con esos términos. Luego de juntar varios miles, pues llegamos a los millones, ¿verdad? Ya puedo hacer varias hojas con varios caracteres y entonces llego a formar megabyte. Son millones de caracteres. Y no digamos, si ya luego formo un libro donde ya tengo millones de caracteres, pues ya llego a formar lo que es un gigabyte. Esto es para que ustedes vayan viendo y cuando ya la siguiente medida que tenemos, que es muy común para nosotros en el uso de la información y almacenamiento, pues al juntar varios gigabytes y contenidos y que es la cantidad de información que por hoy manejamos, llegamos al concepto de terabyte. Por supuesto, hoy en día, de acuerdo a la información que se está manejando, ya venimos con los pentabyte y los exabyte, que ya son cantidades infinitas de manejo de información y que se almacenan. Pero esto es básicamente lo que podemos por manejar, como diríamos comúnmente, en nuestros medios, en nuestra computadora personal o en nuestros dispositivos móviles. A ver, ¿quién recuerda estos medios de almacenamiento que teníamos en nuestra época? Por ejemplo, tenemos ahí en esta imagen lo que es un cartucho, ¿verdad? De videograbadora, un cassette. ¿Recuerdan ustedes que cuando queríamos oír música, pues definitivamente teníamos los acetatos, que no hay una imagen acá de un acetato, pero teníamos los acetatos y en los acetatos
teníamos ahí un tiempo de música, ¿verdad? Dependiendo de lo que compráramos, si era uno de 45 revoluciones que comprábamos, los discos pequeños, pues teníamos una canción de 2 o 3 minutos. Pero luego comprábamos los LP y en los LP pues ya teníamos alrededor de, dependiendo de lo que compráramos y adquiriéramos del álbum que nos vendieran, teníamos alrededor de 12 canciones, ya podíamos almacenar pues alrededor de unos 40 minutos a 60 de buena música, dependiendo, y ahí luego vienen diferentes dispositivos como el cassette, ¿verdad? ¿Quién no recuerda el poder grabar una canción preferida y poderla llevar en su carro o en alguna grabadora, ¿verdad? O en alguna conferencia que quisiéramos grabar, pero ojo, teníamos un límite, ¿verdad? Teníamos 30 minutos por lado del cassette. Y alguno de de la audiencia recordará que una vez escuchaba sus programas de radio y pendiente para poder grabar canciones de gusto y habíamos aquellas grabaciones o aquellos programas que nos decían 3, 2, 1, fuego. Y bueno, a empezar a grabar nuestra música preferida y así vamos almacenando. Vean ustedes cómo ha cambiado la información, cómo ha cambiado la tecnología. Luego vinieron los CDs, pueden ver ustedes acá, los DVDs, ¿verdad? Que van a ampliar, estos formatos fueron mejorando el almacenamiento de información digamos, un CD llegó a almacenar 74 minutos de información. Un DVD llegó a almacenar 4 minutos alrededor de 4 horas de grabación. Entonces ahí podíamos, ahí es donde tenemos las películas famosas, ¿verdad? Que ya podemos ver en DVD. Luego ustedes pueden ver ahí una gráfica de los famosos disquetes que tuvimos algún momento que manejar, almacenar información, estos floppy disk que les llamábamos, que eran un disquito a través de una aleación magnética, en lo cual diferentes medidas se dieron, ¿verdad? Estos pequeños que vemos en la gráfica, pues son unos disquetes que tenían la capacidad de almacenar 1.4 megabytes o 1.44. Imagínense ustedes, y con eso éramos felices en ese tiempo. Hoy por hoy ya no nos alcanzaría. Entonces es donde manejamos, podemos tener aquí un poquito de más medios de almacenamiento y es donde vimos el disco duro, ¿verdad? El disco duro que va en las computadoras o en diferentes dispositivos donde tenemos diferentes capacidades de almacenamiento. Desde donde empezamos con 100 megas, que el que tenía 100 megas era muy emocionante contar con ese almacenamiento. Y bueno, luego vinieron los pendrive o USBs que tenemos que manejamos diferente información, tarjetas SD que se le ponían cuando aparecieron las cámaras y hoy por hoy todavía se siguen usando porque si queremos ampliar una memoria para un dispositivo de smartphone, de un teléfono, podemos usar un dispositivo de estos, ¿verdad? Las memory stick, bueno, o si no teníamos discos, si se nos agotaba la memoria de la computadora, podíamos tener un disco portátil externo que lo conectamos a través de un puerto. Entonces, esos son medios de almacenamiento que teníamos o hemos tenido y que hemos manejado a través de la historia. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología? ¿Cómo va? Aquí en esta gráfica podemos ver que para nosotros la computadora personal fue el primer medio que nos permitió llegar a tener el uso de la tecnología en nuestras casas y una PC. Y hubieron diferentes modelos de PCs, hubieron desde las Macintosh hasta hubieron de las IBM, y verdad, ¿se acuerdan ustedes aquella terminología de clones, donde aparecieron y le decían clones, ¿se acuerdan? Porque era una imitación de un modelo de una máquina original que era fabricada por IBM. Entonces, cuando uno compraba una computadora decía IBM, pero eso sí, ya sabía uno que llevaba la original, o sea, la computadora primera computadora personal que había sido creado para un ambiente. Y luego estaban digamos, los equipos que se utilizaran como la Macintosh, y luego vinieron diferentes dispositivos, vinieron los medios de comunicación como el teléfono, ¿verdad? Que vemos que la primera telefonía celular que se dio móvil, cuando empezamos, su única función era comunicarnos. Imagínense ustedes, y ahora, hoy por hoy, si ustedes miran la gráfica de la derecha, ¿qué no podemos hacer con un teléfono inteligente? Todo lo que se puede desarrollar con este teléfono, ¿verdad? Y así ha evolucionado, pero eso sí, todo el manejo de la información ha cambiado. Todo esto en un teléfono, no crean que tenemos toda la información ahí presente, sino que esta información se maneja, por ejemplo, en un medio de almacenamiento externo, que comúnmente le llamamos la nube, y vamos a llegar a la nube, a hablar de qué es la nube. Entonces, pueden ver ahí cómo ha ido evolucionando, tenemos tablet hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, el cambio tecnológico ha sido muy grande, digamos, y en solo 20 años
o 30 años se han dado unos cambios muy acelerados de la tecnología, en el cual la educación no ha estado alejada de esto, sino que pues las instituciones educativas han adquirido de alguna u otra manera equipos de cómputo para poder tener, ¿verdad?, su manejo y seguir con el concepto de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje y tener un elemento como que es la informática. Y hoy por hoy, imagínense ustedes, el poder tener una computadora en la casa y que pueden investigar de todo en lo que es la red o en el Internet, que es un elemento que nos llevó a una gran revolución, un gran invento. Bueno, entonces, este breve paso histórico que les llevamos nos lleva al tema que tocamos hoy, que es la nube, ¿verdad? ¿Y cómo se complementa la nube o qué se trata la nube? Pues bien, la nube es un área donde tenemos definida como que la unión dentro de la informática o la computación con el uso del Internet, ¿verdad? Tenemos el Internet como una herramienta que nos permite enlazarnos a estas grandes áreas de servidores, ¿verdad? En el cual manejan grandes capacidades de información y podemos tener entonces, como ponía el ejemplo, en nuestro teléfono inteligente o una tablet, poder tener en cualquier momento que yo desee la música que deseo escuchar. En un momento yo me recuerdo, traigo un recuerdo y quiero escucharla, ¿qué hago? Solo presiono YouTube o pongo unas aplicaciones que existen hoy por hoy como Coffee Time y puedo escuchar la canción que deseo, ¿verdad? La busco y la escucho. Ya no tengo la necesidad de estar pendiente a ver si tengo la suerte de una emisora que la esté. No, hoy la tecnología y ese almacenamiento que se encuentra en diferentes dispositivos y servicios que se brindan a través de la tecnología y las plataformas de Internet nos permiten poder escuchar esto y no solo ver o escuchar la música, poder ver el video. Y si vemos, hoy por hoy, tenemos aquí unos conceptos que los tenemos a la mano y muchos no los usamos o no los hemos aprendido a utilizar. Por ejemplo, yo tengo hoy entre mis herramientas que puedo utilizar como un correo electrónico contratado con Gmail o con Google, o lo puedo tener contratado con Microsoft a través de Hotmail. Puedo tener lo que es una unidad de almacenamiento externo o afuera de mi equipo que se llama Google Drive, OneDrive, digamos, tenemos el Dropbox, que es, pues muchos lo han escuchado, es una compañía que se dedicó a almacenar o a crear dentro de los servicios estos que estamos hablando hoy de la nube, que están depositados en centros de cómputo muy avanzados con una gran cantidad de almacenamiento disponible, pues apareció la compañía Dropbox y nos brindó espacios de almacenamiento externos, ¿verdad? Y no digamos para los ambientes de iPhone y el ambiente de Mac, pues él tiene su iCloud, ¿verdad? Entonces, comúnmente, o le decimos la nube. Entonces, cuando terminemos ahí la terminología de iCloud y la I, ahí nos dice que estamos utilizando Internet y estamos llegando a una sección donde tenemos la información almacenada. Entonces, ¿qué más podemos hablar de esta nube o qué es lo que podemos decir acerca del concepto de tener el uso de la nube hoy por hoy en la tecnología? Pues bien, me reduce costos, me reduce muchos costos de trabajo. Y entre ellos, de los costos que me ahorra o me hace tener no invertir demasiado, es, por ejemplo, yo necesitar contratar un servidor muy potente, por ejemplo, en donde voy a abordar, digamos, un colegio o una institución educativa que quiera tener ahí para los alumnos toda la información, tener que contratar servidores, comprarlos, comprar hardware. Entonces, eso ya lo obvia porque ya está en una área específica que se contrata y pueden tener entonces ese acceso a esos servidores que tienen una gran cantidad de beneficios. ¿Qué más tiene la nube que me puede brindar y que es versus contra lo que yo estoy acostumbrado hoy con la computación tradicional? Por ejemplo, si a mí en mi área de equipo, de mi ubicación, mi oficina o en mi colegio, institución educativa, escuela, tengo mi servidor y este llega a sufrir un daño, que hay un incendio o que se lo roban, entonces pierdo mi información. Si yo no tenía un buen plan de respaldo de la información, entonces la nube entre los servicios que me brinda, tengo un espacio de almacenamiento como los que vimos que se han ido desarrollando en la historia y ya lo tengo ahí dentro de los mismos servicios de la nube, me lo brinda ese servicio. Entonces yo no me tengo que preocupar,
solo tengo que ver que siempre tenga mi buena conectividad hacia este servicio y poder contar con mi información disponible. Entonces, esos son de los beneficios que me brinda a mí la nube. ¿Qué otro beneficio tengo? Por ejemplo, tengo seguridad. O sea, yo sí necesito, por ejemplo, en mi equipo local darle seguridad, que tengo que invertir en el famoso programa de antivirus, ¿verdad? Que ha escuchado, que es para protegerme de los famosos virus. Pero, ¿por qué le pusieron virus? ¿O por qué es un virus? Y hoy por hoy lo relacionamos mucho con el famoso virus que nos tiene en esta época que nos está tocando vivir, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron? Pues simple y sencillamente fueron programas que fueron desarrollados porque causan un problema, un caos dentro del sistema informático. Entonces le bautizaron con virus, ¿verdad? Entonces, estas empresas de servicio de la nube tienen servicios profesionales adecuados para protegerme de estos famosos virus. Y bueno, y no solo de los virus, hablamos del tema de que me pueden robar información. Pues bien, ahí viene la figura que también existe lamentablemente en este mundo de la informática y que ya lo han escuchado, lo que es un famoso hacker, ¿verdad? La terminología de hacker se le bautiza a las personas que se encargan de estar buscando las vulnerabilidades de la información. Y déjenme decirles, es increíble, pero hay hacker éticos y hay hacker malos, ¿verdad? De aquellos que su función es crear daño, caos o maldad. Entonces, los éticos nos sirven para de veras medir, digamos, a instituciones de grandes empresas, a bancos, qué tan vulnerable está nuestra tecnología informática, ¿verdad? Mientras que como lo sabemos, los que causan daño, los hackers, el ámbito de daño, pues lo que buscan probar es robar la información, secuestrar la información, me piden un dinero por devolverme la información. Entonces, todo esto está protegido en los servicios de la nube, ¿verdad? Ya cuento con esa protección, entonces viene yo y empiezo a obtener beneficios que no tengo que recurrir a gente muy especializada y contratar gente, sino que todo lo tengo ya en un solo lugar. Pero bueno, soy muy bonito, tengo que llegar aquí a la nube, pero ¿qué necesito? Y lo que hemos hablado con Diana digamos, y todo el equipo que estamos involucrados en temas de IGF y no solo en el IGF, en varios ámbitos que convergemos con temas de tecnología, es, digamos, un usuario común y corriente, todos estos conceptos técnicos, cómo los aprendo, qué necesito para poder yo llegar a funcionar en este tipo de servicios que hay hoy por hoy. Pues bien, algo que me lleva primeramente es tener una red, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando tengo en mi colegio, llego a instalar servicios de informática y crear una infraestructura local, tengo que tener, digamos, bien instalada mi red, ¿verdad? Y por ejemplo, nos lleva también a entender y preguntas que nos da, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que debo de requerir para poder trabajar adecuadamente? Ustedes pueden ver o han visto que hay diferentes tipos de red, que se usa un cable, ¿verdad? Un cable de cobre que nos permite enlazar varias computadoras, a eso lo conocemos como una red LAN, ¿verdad? Y estos, al enlazarlas, hay diferentes formas de conectarlas y diferentes velocidades. ¿Se acuerdan ustedes que al principio hablamos de los famosos bits, unos y ceros? Entonces, esta información que viaja a través de la red se desarrolla a través de transmisiones electrónicas, o sea, dependemos de una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, y su función es muy, ah, que funciona y transmite a velocidades increíbles. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes técnicamente que su red está a 10 megabits, por ejemplo, ese es un indicativo de decir que ustedes están transmitiendo en esas carreteras que tienen instaladas de comunicación entre las computadoras, que transmiten 10 millones de bits, ¿verdad? Por un segundo en esa red. Hoy por hoy ya escuchamos, por ejemplo, transmisiones de datos en la red de 100 megabits, ¿verdad? Entonces ya transmitimos 100 millones de bits por segundo en una red. Y luego viene la gigabit, ¿verdad? Esa sería
el estándar ideal de hoy en día, de lo último en tecnología, poder transmitir a velocidades de 1 gigabit. Entonces, al tener yo bien configurada una red dentro de mi instalación de mi casa o dentro de mi centro educativo, eso me permite que tenga un buen funcionamiento y van a entender por qué más adelante. Esto es uno de los aspectos que deben de considerar tener una infraestructura bien conectada. También hay conectividad a nivel inalámbrica, ¿verdad? Muchos han escuchado la famosa terminología Wi-Fi o Wi-Fi, ¿verdad? Y eso, pues, esa palabra viene a través de un concepto de una red inalámbrica, ¿verdad? Un estándar de establecer una red a nivel inalámbrico. Y podemos crear redes inalámbricas con buena infraestructura. Entonces debo de contemplar que en mi institución o en mi oficina o en mi área de mi casa debo tener bien configurado mi red inalámbrica para que esto me responda y me funcione bien. ¿Qué me puede interferir en mi red inalámbrica? Hay varios aspectos también. Por ejemplo, si de repente tengo un teléfono de estos que ya no tienen cable, que también funcionan a través de una conexión inalámbrica, esto me puede causar molestias en mi red inalámbrica. Entonces, hay conceptos que hay que medir y verificar y tomar en cuenta para poder tener, pues, en aspectos técnicos de organización interna, de mi red interna, bien contemplados, bien determinados para poder funcionar adecuadamente. Este es un aspecto, uno de los aspectos. Álvaro, tengo una pregunta aquí, tal vez es el momento de responderla, tú me dirás. Dime. Aquí nos consultan, entonces, si bien entendí, ¿la nube sustituye a los servidores pasados? Pues sí, vienen a cumplir una función de que hay un servidor y no solo uno, varios servidores en diferentes localidades para poder suplentar el trabajo de un servidor local, ¿verdad? Entonces, sí, la nube me da ese acceso no solo a uno, sino que a varios servidores y digamos entre diferentes capacidades, diferentes tipos de información. En la nube encuentro muchas características de servidores. Y por ejemplo, si yo menciono de servidores, hay dos formas de cómo poder conectar o crear o conectarme al servidor de la nube. Por decir algo, hay una nube como tal pura y está la famosa nube híbrida. Entonces me dirán unos, bueno, ¿y qué es eso de una nube híbrida? ¿Va? Porque ya hemos escuchado la palabra híbrida en estos tiempos hoy que nos lleva en época de pandemia y nos dice la palabra híbrido quiere decir que tengo que combinar algo. ¿Qué pasa acá? Digamos, pensemos en que tengo una ley local que me rige y que yo debo manejar datos de almacenamiento, por ejemplo, datos muy personales que no deben de salir a otros países y deben de estar ubicados en otros, sino que deben de estar ubicados localmente en Guatemala. Entonces, hay empresas que te permiten que tú tengas tu servidor y lo lleves a un lugar definido y construido, al cual el nombre que recibe este lugar se llama data center. Entonces, un centro de datos, y este centro de datos ha sido construido con todas las características que conlleva un centro de datos, por ejemplo, aire acondicionado, una buena conexión eléctrica, tener fuentes de energía alterna, quiere decir, por ejemplo, estos pueden tener dos servicios de conexión eléctrica, por decirte algo, digamos, en la que conocemos normalmente como la empresa eléctrica, que es un proveedor de energía, ¿verdad? Pero hay empresas privadas hoy que nos dan servicio eléctrico digamos, dependiendo de ese volumen que tengamos, esos data centers ya tienen otra cometida eléctrica que si se cae la empresa eléctrica, tienen otro medio para poder suplir su energía eléctrica. Pero aparte, estos centros de primer orden de data center tienen plantas. Imagínate lo que representaría para mí en una institución educativa o en mi casa poner una planta eléctrica para poder soportar que cuando se va la luz yo poder continuar con el manejo de la información. Entonces ahí está en estos data centers locales bien construidos con todas las características que pide de primer nivel, donde yo puedo llevar mi servidor o mis servidores, instalarlos y poder ya accesarlos por medio de un enlace de datos, ya sea por internet, hacia él. Entonces ahí estaría utilizando servicios
híbridos donde podía tener una nube local y una nube en otras partes del mundo. Eso es respondiendo a la pregunta, Dianita. Continuando con el tema, otro elemento importante para poder yo trabajar en la nube, que nos sirve y es elemental, que es la Internet y conexión al Internet. Si yo nos gustaría, digamos, con un evento como este, poder explicarles detalladamente y una historia de la Internet, pero nos llevaría no solo una hora o un tiempo, el tiempo es limitado, pero sí, vamos a trabajar, por ejemplo, diferentes sesiones, porque, digamos así, estos eventos, como tú platicaste, el IGF, lo que busca es que sea un movimiento continuo. Entonces, ahorita estamos hablando de temas específicos que brindamos para este IGF, ¿verdad? Y en este tema, como tú decías y explicabas, es el tema que le denominamos nosotros dentro del IGF, el tema sombría o tema principal, que es educación, ¿verdad? Y que estamos en la educación del siglo XXI. Y sobre esto que tocamos el tema hacia la nube, los caminos de la nube y hacia dónde va, cómo ir hacia la nube. Entonces, uno de los elementos importantes que me permiten a mí poder llegar a trabajar con la nube, definitivamente es el otro componente que nos tiene, que es el Internet. Que hoy por hoy, el Internet nos permitió, a través de la pandemia que estamos viviendo, poder seguir desarrollando diferentes tareas. Definitivamente, nos obligó a desarrollar un teletrabajo. Muchas empresas ya lo tenían, pero hoy sí tuvieron que desarrollar el teletrabajo. ¿Y cómo se pudo desarrollar este teletrabajo? A través de una computadora que tenías en tu casa o que te brindó la empresa o la institución para llevarte a tu casa, tener una señal de internet en tu domicilio y accesar a los servidores donde los tenían instalados, ¿verdad? Ya sea, como conocemos en la nube, en este momento se convierte en una nube local, ¿verdad? La empresa, por ejemplo, si tenía unos buenos servidores y todo lo tenía muy configurado, las grandes empresas, pues dieron los accesos necesarios para poder llegar. Pero entrando en temas así rápidamente para que nuestra audiencia pueda entender que el Internet y cómo se ha comportado el Internet y qué tipo de conectividad tenemos o contamos hoy por hoy para poder accesar a estos servicios que he descrito al inicio, pues vamos a hablar de lo primero que conocimos o los que tuvimos la oportunidad de ingresar al Internet por primera vez, allá por los años 90, a finales de los 95, a finales de los 98, una línea telefónica. Y en esa línea telefónica, por ejemplo, teníamos un dispositivo que las computadoras deberían de tener que se llamaban modems, ¿verdad? Son una palabra técnica, ¿verdad? Y sí le dijimos a nuestra audiencia que íbamos a usar un poco de terminología más coloquial. Pero estos aparatos modem, su función es modular y demodular, porque funciona, digamos, la línea telefónica funciona a través de un impulso eléctrico que funciona analógicamente. Entonces, estos dispositivos de modem lo que hacían era modular esa conectividad analógica hacia una conectividad digital que pudiera entender la computadora. Entonces vino y empezamos a conectarnos al Internet a través de las líneas telefónicas. Eso fue fabuloso, ¿verdad? No se requirió mayor infraestructura, mayor inversión, porque todos teníamos una línea, bueno, no todos en realidad, pero sí la gran mayoría de poblaciones, y en el caso de las ciudades principales, contaban con líneas, ¿verdad? Una infraestructura de líneas. En este caso, por ejemplo, en aquella época, existía lo que se conoce como Guatel y después Telwa. Entonces, ya teníamos una infraestructura de línea de teléfono que llegaba a través de un cable de cobre a nuestras casas. Entonces, podíamos hacer la conectividad. ¿Qué dificultades teníamos con esto? Que con esta tecnología no convivían la voz y los datos. Es decir, si alguien me llamaba, se caía la señal, ¿verdad? O si alguien tenía una extensión de mi casa y levantaba la línea, me botaban la señal. Entonces, imagínense, solo para poner un ejemplo, la velocidad, no un ejemplo, sino que dar un dato, la velocidad máxima que tenía esta comunicación era de 56 kbps, o sea, estoy hablando que tenía 56,000 bits por segundo de transmisión. Para ese momento y la
tecnología existente, pues permitía cierta navegación en el Internet y la sentíamos pues felices de estar navegando. Para muchos fue una sensación estar viendo que estábamos entrando a un mundo diferente. Entonces, aquel ruido, ¿va? Que parecía puro fax cuando se comunicaba, ¿verdad? Es un sonido cabal que estaban dialogando y ya convertían y entablaban la conversación. Entonces, fue una forma de entrar al Internet. Luego, tenemos a través de esta misma infraestructura que nos ofrece las líneas o las líneas telefónicas instaladas en los diferentes países, se incurrió en una tecnología que se llama ADSL. Esa tecnología lo que permitió, por ejemplo, es un acceso digital sobre líneas telefónicas. Entonces, ya de los 56K, ya pudimos llegar a unas velocidades de 5 megas, por ejemplo, ¿verdad? Y lo máximo que les dan hoy por hoy son 10 megas, porque digamos es una velocidad que se puede tener, pero no es tan... Ahora, ahí sí, cuando pasamos a una tecnología ADSL, ya conviven lo que es la voz y los datos. Entonces, quiere decir que si me llaman, ya no hay problema. Tengo libre mi teléfono y puedo contestar y hablar, y puedo seguir usando mi internet. Digamos, comúnmente esta tecnología ADSL, hoy por hoy, se ha hecho muy famosa y es a lo que le llamamos nosotros una conectividad residencial, ¿verdad? Y es una de las conectividades a Internet que ha sido accesible para mucha población. Y en determinado momento, como me conecta y me ofrece velocidades interesantes, entonces algunas instituciones educativas, incluso algunas empresas, han contratado este servicio de Internet, ¿verdad? Donde hoy se ofrecen velocidades eh, teniendo una combinación de ciertos software. Podemos llegar a tener velocidades, por ejemplo, de 10 20, 30 megas, 50 megas, pero para eso ya pasamos a una siguiente etapa, que podemos hablar de lo que es el cable. Ya me instalaron en lo que es, y el cable puede ser a través de una fibra óptica. ¿Y qué es una fibra óptica? Pues es un cable construido de vidrio, de un hilo de vidrio, ¿verdad? Imagínense qué interesante, ¿verdad? Un hilo de vidrio me puede, a través de un haz de luz, me puede transmitir infinidad de informaciones y una cantidad enorme de datos. Y está la coaxial, y a veces hacen una combinación hoy por hoy las empresas de servicio de cable para llevar la fibra. Por ejemplo, siempre tiene que haber una línea principal, ¿verdad? Al que en algún momento se le llama nodo o central, si lo queremos hablar en una terminología entendible. Entonces a esa central llega en la fibra, y desde la fibra de esa central nos distribuyen a nuestras casas con cobre o el cable coaxial. Comúnmente le llamamos o le dicen su última mía es de cobre, ¿verdad? Lo ideal sería que llegara totalmente la fibra a mi casa, a mi oficina, pero eso requiere mucha inversión, es caro, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues dependiendo de cada país, hay países que sí tienen y les llega la fibra a sus residencias. Hoy por hoy, la fibra llega básicamente a muchas empresas porque pueden realizar la inversión y entonces tienen una conectividad de Internet con un cable de fibra óptica. ¿Qué diferencias encontramos, por ejemplo, entre la línea telefónica que hablábamos y del Internet residencial que hoy por hoy conocemos como Turbonet o Tigo, que nos ofrecen Tigo residencial? Digamos, es una Internet compartido, ¿me entienden? O sea, llegan a la central y de la central nos distribuyen a las casas y dependiendo de la configuración, ahí empiezan a compartir con diferentes lugares el Internet. Entonces hay momentos que el Internet es muy bonito y hay veces que el Internet se vuelve muy lento. Todo depende cómo está esa compartición y cómo está haciendo el uso entre todos los usuarios. Y aquí es donde viene un dato que sería interesante. Al tener la fibra o el hilo de vidrio, por ejemplo, yo puedo tener una conectividad exclusiva. Le diría yo una conectividad uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo conectado fibra óptica en mi residencia, en mi empresa, entonces voy a tener una velocidad de 10 megas, por ejemplo, para subir información y voy a recibir 10 megas
para bajar información. O sea, vamos simétricamente, mientras que las residenciales vienen y funcionan, como hablamos de compartido, puede haber una relación, le decimos nosotros, de 7 a 10, dependiendo cómo lo vayan instalando los proveedores, ¿verdad? Y es donde ya les dan a ustedes una velocidad y es muy importante, por favor, a los usuarios. Tomen en cuenta que cuando les ofrecen un internet residencial y le dicen 40 megas, 50 megas, no son completamente los 50 o 60 o 100 megas residenciales de subida y bajada. No. Por ejemplo, en los que están entre 30, 20 y 10, lo que tienen es una descarga de información a esas velocidades. O si yo contraté 10, voy a tener 10 de descarga. Si contraté 20, 20 de descarga. A veces no me dan los exactos los 20, pero sí logro llegar. Y si tengo 30 o 40, me da de descarga de información esa capacidad. Pero para subir es diferente. Y es ahí donde ellos hacen y obtienen un beneficio para poderlo hacer accesible y ponerlo a un precio económico para las residencias. Pero entonces ya subo la información a una diferente velocidad. Por ejemplo, en los que estamos entre 10 y 30 megas, subimos desde 1 a 2 megas la información, ¿ya? Esto es por segundo. Y cuando entre más subimos, digamos, si tenemos 50 megas de conectividad y 100 megas en residencial, puede ser que subamos a 10, ¿verdad? A 10 megas ya de subida y tengo 50 o 100 de bajada. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque dependiendo de la instalación que yo tenga de internet, así va a ser el resultado. Voy mencionando otra red que pueda tener. Tengo la red inalámbrica. Aquí la red inalámbrica o Wi-Fi que conocemos, aquí podemos tener diferentes técnicas. Veamos, por ejemplo, en nuestras casas, en nuestras residencias, tenemos un Wi-Fi donde se manejan unas ciertas frecuencias que son, les llamamos nosotros públicas, ¿verdad? De transmisión público. Están en frecuencias de 2.4 gigahertz, perdón, y de 5 gigahertz. Entonces, ahí tengo dos frecuencias que puedo transmitir información y me lleva una conectividad inalámbrica, ¿verdad? Siempre dependiendo cómo me dio el servicio principal el fabricante, o en este caso le llamamos nosotros el ISP, es otra terminología que se usa tecnológicamente en el campo tecnológico, pero el ISP viene de la palabra Internet Service Provider, o sea, un proveedor de servicios de Internet, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes miren en libros, en textos o información, el ISP, o les hablen del ISP, sepan ustedes que el ISP va a ser su proveedor de servicios. En este caso, los comerciales y comúnmente conocidos aquí en Guatemala son dos, ¿verdad? Pero hay varios, ¿verdad? Hay varias empresas que pueden proveer también de servicio de Internet, y ya dependiendo de lo que yo quiera invertir y a lo que pueda, si voy a instalar una fibra, ya no tengo que instalarla, por ejemplo, con los dos comercialmente conocidos como Tigo o Claro, sino que ya puedo recurrir a otras empresas que existen en el mercado que me pueden llevar una Internet de fibra óptica, que me da unas velocidades que ya vimos que es más funcional, y dependiendo, como bien les contaba, tengo que tener mucha claridad en para qué voy a usar yo mi Internet, ¿verdad? O qué uso le voy a dar, porque de ahí va a depender qué voy a tener, qué voy a contratar. Es muy, muy importante que tengan en cuenta eso. Luego hay otra forma de conectarse al Internet, que es la telefonía móvil, ¿verdad? Al principio, cuando empezamos a tener la primera tecnología, los primeros celulares, pues ahí solo, como les decía, era pura comunicación. Luego pasamos a una transmisión de tecnología GSM. Para ponerlo en otras palabras, esta tecnología solo permitía transmitir algo de texto, ¿verdad? Solo llegábamos a tener una comunicación y poder textear con los celulares. Luego evolucionó a lo que conocemos como una 3G, ¿verdad? O la tecnología 3G. ¿Y esto qué va haciendo? Va utilizando frecuencias móviles, o que van distribuyéndose en antenas que van instalando los proveedores, y nos va dando una señal inalámbrica, pero es a través de una frecuencia que acá ya entra o participa las entidades reguladoras o la entidad reguladora del país, que aquí en este caso en Guatemala es la Superintendencia de Telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces le van brindando estas frecuencias a estas empresas
en las cuales hoy por hoy tenemos solo dos de servicios de telefonía móvil, celular. Entonces, recurrimos que tenemos frecuencias de 3G y ahorita que estamos entrando a aquí en Guatemala todavía, a una 4G LTE. ¿Verdad? Lo han oído aquí, no parece, pero sí, sí la han escuchado. En realidad 4G LTE. Eso significa que no es una 4G pura, sino que a nivel de programación de software logran hacer un aceleramiento de transmisión de información, pero no es una tecnología pura 4G. Entonces, imagínense, ya cuando estamos trabajando con 4G, hay algunos lugares de la ciudad que tuvieron acceso a 4G a través de una empresa que ya desapareció lamentablemente en Guatemala, que es Telefónica, ¿verdad? Esta distribuía en ciertas partes una tecnología 4G y transmitía estas velocidades. O sea, eran unas velocidades increíbles. Por poner un ejemplo, con 4G podíamos llegar a transmitir velocidades, digamos, de unos 10 ya gigahertz. Les voy a hablar de esas medidas que son importantes que estoy mencionando ahorita, solo para no desviarme mucho y terminar con este tema de las conectividades. Pero, digamos, la 5G que ya la oyen, que es de lo más veloz que hay hoy por hoy en telefonía móvil, ¿verdad? Y que permite grandes velocidades y que ustedes a través de sus teléfonos inteligentes llegan a esta información de la nube y pueden accesar a diferentes cantidades de información. Es una velocidad increíble, ¿verdad? Y es por eso que hay ciertos países que nos llevan a la delantera que ya tienen 4 y 5G. Y entonces ya utilizan en sus computadoras, ya conectan mejor su celular como un módem que les dé señal, que les comparta, porque van a tener velocidades increíbles de Internet para poder manejar información. Y tenemos la información satelital, ¿verdad? La información satelital es otro medio de que sirve para poder conectarnos a Internet, ¿verdad? Y poder tener este medio. Es algo caro, pero es de los últimos que se utilizan hoy por hoy para servicios o lugares que son muy inaccesibles y donde no se puede llegar a través de una conectividad de fibra óptica, porque sale muy caro tender una fibra óptica para ese lugar. Entonces, en ciertos lugares rurales es necesario tener una comunicación satelital. Otros que utilizan esta comunicación satelital son aviones, los barcos, ¿verdad? Que se comunican a través por Internet por estos medios. Y hoy por hoy ya muchos han escuchado por los medios de comunicación al famoso Musk, perdón, que utiliza los Starlink, ¿verdad? Es una tecnología que ofrece y espera brindar un Internet mucho más económico a nivel satelital, pero estos satélites que utiliza Elon Musk es un satélite que tiene un poco más, menos altura, si lo queremos ver así, para que entiendan nuestros usuarios, no están a las alturas que manejan los satélites normales, sino que están más cerca a nivel de la Tierra, entonces pueden transmitir mejores velocidades y él está creando una red de estos satélites a nivel mundial. Entonces esto va a ser una cobertura y que va a mejorar y a dar acceso a muchos lugares de nuestros países que no tienen este acceso al Internet, de poder contar con una señal de Internet. Pero dependiendo de la conectividad y todo, estos, como les decía, deben de tener un planeamiento y es importante tomar una decisión. ¿Qué necesito yo? ¿Para qué necesito el Internet? ¿Y cómo lo voy a usar? Y dependiendo de ese análisis que voy a realizar, así va a ser la tecnología que yo voy a escoger, ¿verdad? Y en un centro educativo, por ejemplo, hoy por hoy es necesario porque tal vez la economía no lo permite, pero tienen instalado mucho Internet residencial, pero es donde deberían y empiezan a tener problemas, por ejemplo, ¿verdad? Donde a veces considero un proveedor que tiene aplicaciones que utiliza grandes recursos y entonces viene y ya los maestros al empezar a compartir con los alumnos esta información a través de la virtualidad, imagínense si van los maestros al colegio y desde el colegio empiezan a atender a cada alumno, imagínense estos internet residenciales se vuelven poco adecuados para poder atender ese tipo de educación, ¿verdad? O sea, ese tipo de conectividad es donde les recomendaría yo que sí tomaran en consideración
tener una instalación de fibra con cable, ¿verdad? Y llegar a mejores señales para poder atender de mejor manera a sus alumnos y que no sientan y que no se vuelvan, que el ir evolucionando con la tecnología, el tener el acceso a un mundo infinito de información de que nos provee la nube hoy por hoy, digan que se vuelva un obstáculo el que no tenga un buen internet, ¿verdad? Porque no determiné cuál es la mejor conexión para poder llegar a esto. Entonces, sí les digo que esto da para mucho que hablar, ¿verdad? Para poder explicarlo, pero voy a avanzar pero solo para que unos datos para que ustedes puedan ver. A nivel de transmisión en la nube, ¿qué sucede en un minuto en la Internet? Este dato fue generado en agosto del 2021. Por ejemplo, para lugares como Netflix, que ya conocemos, ¿verdad? Que son televisión a través de servicios de Internet, en un minuto, 28,000 suscripciones viendo contenido, viendo películas, en un minuto. Si vemos en Instagram, ¿verdad? Hay 695,000 historias compartidas. Si vemos en una red social como LinkedIn, hay 9,132 conexiones hechas. Esta red es una red de profesionales, ¿verdad? Entonces, en solo un minuto, imagínense, 9,132 conexiones hechas entre profesionales. Si nos vamos a las redes sociales tipo de chat, como lo que es el WhatsApp y es el Messenger de Facebook, por mencionar algunos, nos da 69,000 mensajes enviados en un minuto. Y luego estamos con TikTok, manejan 5,000 descargas en un minuto. Luego, si pasamos a YouTube, 500 horas de videos subidos. Si vamos a correos electrónicos, 997,000 emails enviados en un minuto. Y así, si vamos viendo comercio, más de $1,600,000 generados en línea, realizando comercio electrónico, a negocios. Al decir comercio electrónico me refiero a negocios, ¿verdad? Y no digamos páginas, contenido, pues en un minuto 2,000 visualizaciones. Es un dato, solo imagínense. Entonces, la Internet ha sido construida y hoy por hoy está bien estructurada para poder conectarse y manejar cantidad de datos. Y hay varios temas, por ejemplo, que es importante que lleguen a contemplar en su infraestructura que les mencioné al principio de sus redes. Cuando ustedes traten de crear o reinstalar su red, traten de pasarse a una red, digamos, a un protocolo, porque hay un protocolo. ¿Y qué es un protocolo? Es una manera de comunicarnos y utilizar que en Internet, y hoy por hoy, o cuando empezó la Internet, se utilizó un protocolo IPv4. ¿Qué es esto? El IP es Internet Protocol y es una dirección. Es como el Internet sabe a dónde llegar a tu casa. Por ejemplo, tú hoy mandas un mensaje o un encargo a través de un sistema de mensajería, tienes que brindar dirección, ubicación, y entonces viene, recoge tu producto y te lo llevan y lo entregan al destino de acuerdo a la dirección que diste, y eso se llega a través de direcciones físicas que están establecidas. Para el Internet, la IP es una dirección que permite identificar en el mundo de la Internet y cómo debe llegar la información. Entonces, el IPv4, cuando empezó el Internet, se utilizó el IPv4, que es vamos a hablar en otra sesión de esto, porque el tiempo ya está, ya premia y Juan Carlos tiene que hablar algo muy interesante de la nube educativa. Pero, por ejemplo, les recomendaría yo que empiecen a pensar ustedes en pasarse a la IPv6, ¿verdad? Porque la IPv6 nos da mayores velocidades. Entonces, ¿se acuerdan que al principio de mi charla les dije, piensen mucho cómo estructurar su red? Entonces, cuando ustedes hablen de estructurar su red o de realizar su conectividad en su red interna, en sus instituciones, por ejemplo, en este caso educativas, piensen en instalar una tecnología ya de IPv6, ¿verdad? Para que puedan transmitir internamente grandes volúmenes de información y que no eso se vuelva un cuello de botella, como le decimos nosotros comúnmente, porque si tengo un gran internet, lo bajo, pero si ya localmente lo voy a distribuir y tengo una mala red realizada internamente, va a llegar muy lento esa información a mis alumnos, ¿verdad? Entonces ya debo pensar en irme a una conectividad o a un protocolo de instalación IPv6. Y muchos proveedores de Internet hoy por hoy
no lo están usando todavía, y créanme que ya el IPv4 ya se está agotando a nivel mundial, casi se agotó, por no decirlo, se agotó. Entonces es algo que le quería mencionar en nuestro diálogo, quien lo escuchan de IPv6, pásense a IPv4 a IPv6. Y hoy, Anita, por cuestiones de tiempo, porque damos mucho, y conforme vayamos viendo el diálogo que vaya desarrollando esto, quiero al final llevarles a lo que es un mensaje de hacia dónde quisiera que pudiéramos desarrollar la educación de Guatemala, un camino hacia la nube educativa, por ejemplo, que lo quiero dejar al final. Pero quiero, con esto termino esta parte mía y pues dejo incluso la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, Álvaro. Realmente una explicación clarísima y en aspectos donde no todos conocíamos, cosas nuevas y cómo es la ruta y qué es lo físico, qué es lo Wi-Fi. Tenemos un par de preguntas todavía, pero cedémosle la palabra a Juan Carlos para continuarle el conocimiento y al final de nuestro compartir vamos a seguir con las preguntas. Muchas gracias y adelante, Juan Carlos. Gracias, Yanita. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Eh, pues gracias por el espacio. El propósito de esta breve intervención es hacer una pequeña reflexión sobre cuál es el camino hacia la nube. ¿Verdad? ¿Qué desafíos nos lleva como sociedad, como maestros, como padres de familia y también como estudiantes a nivel universitario o en los diferentes niveles que se encuentran nuestros hijos? Hoy, si me lo permiten, voy a cambiar de lámina. Y me voy a quedar con la definición que nos orillaba Álvaro, que la nube es una serie de servicios, ¿verdad? Que se encuentran en línea y a través de ellos podemos acceder a la información. Sin embargo, quiero hacer énfasis en dos cositas que tengo aquí. Primero, en la palabra dispositivos, luego en la conexión a Internet. Como sociedad, tenemos grandes desafíos. A nivel de Latinoamérica, y a nivel de Centroamérica especialmente, tenemos grandes desafíos en la educación. Aún tenemos mucha brecha, tenemos mucho camino que recorrer. Y por eso quise colocar esta ilustración, un camino con una roca. Porque el camino continúa y obstáculos vamos a encontrar muchos. Pero conforme vayamos avanzando, tratar de resolver, aportar desde nuestro lugar la solución a esos obstáculos, vamos a ir haciendo que también la Internet sea más democrática y llegue cada vez a más personas, ¿verdad? Tristemente, una de las cosas que dicen muchos estudiosos es que la desigualdad que existe en el mundo real se traslada también a la Internet. ¿Ah? Entonces, tenemos que formar el tema de ciudadanía digital. Es un tema clave si queremos avanzar en temas educativos. Déjenme, si me lo permiten, déjenme hacer un breve toque de realidad. Y el primer desafío que tenemos es la conectividad. A nivel de Latinoamérica, o sea, como ustedes pueden ver, Brasil es el país que tiene más personas conectadas. De ahí para abajo va disminuyendo. Entonces, el acceso a Internet, hoy por hoy, el tema de la pandemia desnudó, si bien era palpable, el tema de la pandemia nos los puso de frente, nos desnudó la realidad y el acceso, la importancia del Internet, y cómo a través de ella podemos llegar a estudiantes. Pero también tristemente nos demostró que aún no podemos llegar a un gran número de niños que no tienen acceso al Internet. Entonces, a partir de esa reflexión que tenemos, eh, creo que tenemos que ser conscientes también que hay desafíos no solo técnicos, o sea, no solo los satélites, los cables, pero también hay desafíos sociales que tenemos que afrontar. Entonces, voy a cambiar de diapositiva, si me lo permiten. Esta investigación me encantó.
específicamente porque se enfoca en las poblaciones más desprotegidas a nivel de Centroamérica, las poblaciones rurales. O sea, no es lo mismo los colegios, las escuelas, que también son pobres, en el caso de nuestro país, son más urbanas, a las escuelas rurales, que hay que caminar muchas distancias a través de las montañas, de los ríos, y que muchas veces ni siquiera tenemos electricidad. Entonces, ¿cómo abordamos esas realidades de la nube? Perdón si estoy siendo tan crudo, pero es la realidad de nuestro país, y a partir de ahí tenemos que empezar a generar ideas, a generar propuestas de nuestros espacios que tenemos. Entonces, vean qué alarmante. Al menos 77 millones de personas en áreas rurales pues, no cuentan todavía. Solo imaginemos la posibilidad de todo lo maravilloso que nos habló Álvaro, todos los servicios. ¿Cómo el Internet puede transformar la vida de ellos? Exportaciones, comercio interno, o sea, educación, formación ciudadana. Es decir, hay muchas posibilidades que podemos llevar a través de la nube, a través del Internet, a esos 77 millones de personas. Porque la desigualdad tiene un costo humano alto. En el caso de nuestro país, perdón, creo que se perdió la señal. ¿Me escuché? ¿Edita? ¿Viste? Se escucha bien, Juan Carlos. Alguien tiene, creo que, abierto un micrófono. Si fueran tan amables de apagarlos, creo yo. Se escucha muy bien. Continúa. Muchas Gracias. gracias. Entonces, en el caso de nuestro país, voy a hablar de Guatemala porque uno puede hablar de su país y lo que tiene cercano, ¿verdad? En alguna investigación que hicimos o que participamos, pues categorizamos algún tipo de familias, ¿verdad? Las familias OFF, que son aquellas que se encuentran regularmente en áreas periurbanas o bien en barrios muy pobres, o en el caso de las áreas rurales también, ¿verdad? Que no tienen acceso al Internet, o sea, es muy difícil hacer. En mi experiencia, recorriendo el país, recuerdo que estaba en un departamento donde no hay energía eléctrica. Lo que había es una pequeña planta eléctrica, perdón, solar, donde le cobraban a las personas 2 quetzales por cargar el teléfono. O sea, ahí no hay acceso a tecnología, como la desigualdad. Las familias intermitentes, ¿verdad? Que pueden pagar un servicio de Internet irregular regularmente por acceso telefónico, ¿verdad? Con cargas económicas. Así que Guatemala con 5 quetzales pues, uno puede recargar una cantidad limitada de Internet, al menos para comunicarse, tener WhatsApp. Y las familias, obviamente, como en todos los ámbitos sociales, pues que tienen el acceso al Internet, tienen líneas, tienen más dispositivos, es decir, tienen el cómo poder acceder a todos estos servicios de las nubes, ¿verdad? Y algunos datos también del Ministerio de Educación que también son alarmantes. Esto es pre-COVID, o sea, antes del COVID, teníamos 1.5 de niños fuera del sistema escolar. Estoy seguro que este número incrementó exponencialmente con esto de la pandemia. O sea, si yo me pongo en el lugar de un niño que no tengo acceso a la tecnología y me suben un video para ver y no puedo verlo, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo acceder? Entonces, posiblemente hubo un incremento en la deserción y eso se va a reflejar en los próximos años. Y va a ser un costo social alto que vamos a tener que pagar. En los años promedio de escolaridad estábamos apenas en 4.3%, que eso representa 6 años de escolaridad. Creo que eso va a disminuir en estos próximos años. También el censo que acaba de ser el gobierno pasado, ¿verdad? Nos dice que apenas el 17.3% de los hogares, es decir, de las personas que participaron en el censo, tienen acceso a los servicios de Internet, ¿verdad? Y que un 29% de las personas que fueron censadas, pues, pueden utilizar el Internet. Sin embargo, a pesar de toda esta neblina, todos estos desafíos que tiene, hay una luz que se ve en el horizonte. Y esa luz creo que puede llegar a través de las líneas telefónicas. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues en Guatemala en ese momento, pues teníamos 20.8 millones de líneas en operación. ¿Verdad? Posiblemente vamos a llegar a Internet y vamos a llegar a estos servicios a través de la telefonía, que es un servicio más accesible a la población. ¿Verdad?
Esto tiene mucho que ver también cuando hablamos de educación, en cuanto los gobiernos invierten en educación. En el caso de nuestro país, si bien ustedes pueden ver la gráfica de la izquierda, la inversión ha ido incrementando, pero no es suficiente. Un buen parámetro de comparación con los hermanos de Costa Rica, eh, vean la inversión PIB que hacen ellos en educación comparada con nosotros. O sea, eso se representa y se refleja también en las escuelas, en los docentes y obviamente en nuestros niños. El Banco Mundial, ya aterrizando un poco más a nivel de la escuela, cuando caímos de lo global, vamos aterrizando un poquito más en la escuela, ¿verdad? El Banco Mundial habla de pobreza de aprendizaje. ¿Cuánto la nube y estos servicios pueden aportar para reducir este enorme porcentaje de niños que no saben leer? Y lo más triste es que muchos de ellos posiblemente estén en las escuelas. Entonces, ¿cuánto puede aportar la tecnología para fortalecer esas áreas cognitivas, dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es decir, llegar, dar oportunidades a toda esta población que tenemos. Entonces, precisamente nuestro país eh, refleja, esto es pre-COVID, ¿no? Es de los países que menos hemos avanzado en temas de educación. Y eso es una luz, ¿verdad? Es una alerta que nos tiene que dar como sociedad, también como personas que estamos involucradas en estos temas de Internet, porque podemos aportar y nuestro aporte puede ser muy, muy valioso para transformar la realidad. A mi opinión personal, la tecnología solo tiene sentido si transforma vidas, si da oportunidades de avanzar. Los últimos años, en el pre-COVID, la última medición que se hizo, ustedes pueden ver los resultados, tanto en matemáticas como en lectura, no son nada alentadores, ¿verdad? Entonces, vuelve a ser una alerta. ¿Cuánto puede aportar la tecnología, el acceso a la nube, a los recursos que podemos compartir y generar para mejorar estos indicadores? Y creo que ese debería de ser nuestro mayor sueño, que la Internet transforme esta realidad y podamos en un par de generaciones, puedes decir, estábamos así y hoy, gracias a los aportes de la gente que conoce, las personas que conocen tecnología, de los científicos, de los maestros, pudimos transformar esta realidad. Y lo que a veces asusta también, que es un desafío, que es la formación de los docentes, porque no solo es del lado de los estudiantes. Ustedes pueden ver, aquí hay una pequeña gráfica, donde también se evaluaron algunos docentes que optaron a plazas del Estado, en donde la media de matemáticas y lecturas no es nada, pero nada alentador. Entonces, podemos formar, podemos llegar. La nube, sus servicios, las universidades, pueden aportar a transformar también el oficio de enseñar a través de las tecnologías. Si algo nos enseñó las pandemias y algo que pudimos ver es que muchos maestros, a pesar de que no eran tecnológicos, utilizaban WhatsApp, utilizaban muchos recursos, ¿verdad? Para poder llegar a sus estudiantes. Tal vez muy limitados, tal vez muy rudimentarios en la forma de esa transformación digital en la educación y muy forzada, pero se llegó, se hizo el intento, al menos eso creo que hay que resaltar. Y fuera de este toque de realidad, porque creo que tener un poco de contexto nos ayuda también a tomar mejores decisiones, la nube también puede aportar mucho. Si logramos solventar esa roca que les mostraba al inicio, esos desafíos sociales que tenemos, eh, podemos empezar a caminar, a transitar por ese camino, ¿verdad? Generando también nuevas oportunidades, ir sentando las bases para que las futuras generaciones puedan continuar, puedan seguir construyendo esa sociedad que todos aspiramos a tener, ¿verdad? De los servicios más populares, sigo aterrizando, en temas de educación, al menos aquí en nuestro país, hay dos
existen muchas nubes, ya Alvarito pues ya mencionó Dropbox, hay muchos servicios, pero los más populares en educación de las escuelas o de las escuelas privadas regularmente que tienen acceso, pues están las de Microsoft y están las de Google. Genial para construir aprendizaje colaborativo. Es decir, cambiar el paradigma de la sociedad, cambiar el paradigma del maestro. Leía hace poco un artículo que hablaba de la soledad del docente. Cuando el docente llega a su aula y su mundo. Hoy el Internet y la nube nos permite abrir esas puertas y hacer muchas otras oportunidades. También la otra gran oportunidad que ha surgido con mucha fuerza en estos 2 años casi de pandemia han sido los campos virtuales. Entonces, en el caso de Microsoft, potenció Teams, en el caso de Google, también potenció su producto, es decir, y muchas otras empresas se dieron cuenta que había necesidad de aportar y de generar soluciones ad hoc culturalmente a las escuelas. Entonces, los campos virtuales hoy en día y las plataformas, en este caso Moodle, Camilo y otro mercado enorme, también han aportado y se han unido a estos servicios en la nube que permiten generar otros procesos cognitivos y que también presentan sus propios desafíos, que van desde el acceso a la tecnología, las competencias digitales de los docentes, el cambio de paradigma en el padre de familia y en los estudiantes. Es decir, hay toda una gama de desafíos y condiciones que tenemos que tener, ¿verdad? Y en el caso de los campos virtuales, hay algo que a mí me fascina y me apasiona realmente. Es el tema de la integración curricular. Hoy, a través de estos servicios de la nube que se caracterizan mucho por el trabajo colaborativo, por tener la inmediatez de los recursos, también nos permite poder innovar. Y esta innovación puede ser a través de la integración curricular en los diferentes niveles que existe y se genera la integración curricular. Es decir, me encantó este texto que construimos hace algunos años con algunos colegas. Uno se pone a pensar en un bachiller con orientación en mecánica o industrial o electricidad, o lo que ustedes quieran. Pareciera que la parte humanística va por un lado y la parte técnica va por otro lado. Entonces, no hay esa correlación de entender el mundo como un todo. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a facilitar y agilizar esos procesos de integración curricular. Obviamente, necesitamos gente que sepa de educación, gente que sepa de currículum, gente que haya vivido la experiencia en campo para que pueda trasladar esas ideas a las escuelas, a los directores, y así llegar hasta las instancias más altas del sistema educativo. Y, por otro lado, el otro gran desafío son las familias, ¿verdad? Hoy el padre de familia, y estoy hablando de un estrato bajo de la sociedad, donde los niveles de escolaridad son pocos, en el caso de los padres de familia. Entonces, también ellos, cómo reeducarlos, meterlos en este camino para que también accedan a esta nueva forma también de interactuar, a realizar sus pagos en línea, a poder tener sus libros digitales. ¿Sí? ¿Cómo le cambiamos también la mentalidad del padre de familia? Creo que también es un trabajo que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Y por último, en el caso de los estudiantes, la nube, la tecnología, les permite también acceder a muchas cosas de forma inmediata. Hoy, en cuestión de segundos, pueden saber sus calificaciones, pueden seguir un feedback de parte del docente y también pueden generar nuevos procesos cognitivos que les permitan analizar la información. Voy a copiar tus palabras, Álvaro. Uno podría extenderse mucho hablando de muchas dimensiones de la educación, de muchas aristas que tienen estos desafíos. Pero quiero dejar esto en la reflexión. Y solo quiero terminar con esta breve participación en que
decir lo siguiente. La educación requiere la participación de todos, desde el lugar donde está, desde padre de familia, donde puedo acompañar a mis hijos, desde el maestro también actualizándome, la lectura. Hoy no podemos decir que hay escasez de información. Podemos también capacitarnos desde las organizaciones, impulsar políticas públicas y apoyarlas fuertemente y hacer la presión social al Estado para que también genere esas políticas y esas condiciones que nos permita saltar esa gran roca que les coloqué al inicio. Todos desde nuestro lugar, los empresarios generando becas, dando servicios, todos necesitamos participar si queremos transformar la educación en nuestros países, en nuestros continentes. Los niños creo que lo merecen. La sociedad merece buenos ciudadanos, tengan acceso libre a la información, que rompamos esos paradigmas y esas ataduras que tenemos históricamente. No me queda más que decirles muchas gracias. Un gusto participar con ustedes. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo pienso que estas dos exposiciones se complementaron idealmente para darnos una visión redonda de primero lo que pueda hacer y lo que de verdad es ahorita. Y tú, Juan Carlos, tocaste muchas cosas que hemos siempre en salones privados hemos comunicado y compartido los cambios necesarios para que la educación pueda primero aprovecharse de lo que son las redes, de todo lo que es el Internet, la estructura que tan maravillosamente nos explicó Álvaro, pero que no todos tienen ese acceso, porque se va volviendo un privilegio donde debería ser pues un acceso totalmente abierto. Y aquí podemos ir, y esto no es tópico de este foro, pero será en un foro de la semana entrante sobre las políticas públicas, porque en algún momento dado una política pública es la que tiene que prever qué son las necesidades de la población. Y eso también pues es un derecho constitucional de todos, que es un desarrollo integral de la persona. Y ahora que ha sido la mayor lección que toda la población mundial haya recibido en estos casi 2 años de la pandemia, es que tenemos que modificar. Tenemos que cambiar, tenemos que salirnos, esta es una frase que a veces peleo con ella, pero es la cierta, salirnos de la caja, porque realmente tenemos que pensar un currículo que tenga otra finalidad, no la misma finalidad que teníamos antes. Y para que ese currículo pueda llegar a desarrollar las competencias y destrezas necesarias, los docentes tienen que también pasar por una formación inicial y formación también de los docentes en servicio muy, muy distinto. Pienso y cuando veo lo que tú comentaste, Juan Carlos, de las inigualdades, y lo vemos todos que cuando vamos a la provincia y vemos lo que es, no hay alcance, pues hablabas de los 2 quetzales, del cargar el celular, pues obviamente uno sueña con que hubiese una instalación de solar en todo el país y que pudiéramos tener lo que es el acceso a las redes en todo el país, pero esa es decisión de un Estado, no lastimosamente que es manejado por un gobierno, pero en un momento el que tiene que deber y alzar la voz es el padre de familia. El que tiene que alzar la voz es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque son esfuerzos que debieran de hacer en beneficio de la educación, y la educación es el desarrollo de cada persona con sus talentos, sus destrezas, sus necesidades para ser feliz. Y luego será productivo, pero eso no es la finalidad de educación, sino que ser feliz. Entonces, la herramienta de Internet, la herramienta de una instalación digna, de una instalación estable, robusta, es importantísimo para que ese alcance llegue a toda la población con todos los idiomas que tenemos que cubrir, que el docente que pueda hablar cualquier idioma que haya pueda entonces de alguna manera a través de cualquier dispositivo que tenga a su alcance pueda de verdad compartir su conocimiento para el desarrollo integral de las personas.
Así es que pienso que estas dos presentaciones se complementaron maravillosamente bien. Tenemos algunas preguntas acá en el chat, pero yo no sé si entre ustedes quieren hacer algún tipo de convivencia antes de que pasemos a las preguntas. No, solamente que definitivamente el tema de cómo estamos en Guatemala, cómo estamos con su cobertura de Internet, cómo nuestras escuelas han tenido dificultad para poder tener un acceso a una educación de primer nivel, como la que podemos ver. Hablábamos y hemos comentado entre los grupos que cuando estábamos trabajando estos eventos, de que definitivamente, y como mostró Juan Carlos, la pandemia vino a mostrar una gran realidad a nivel mundial, porque todos sufrimos, todos los países sufrieron Así más es. de algo en un aspecto, ¿verdad?, que otro, pero en el caso de Guatemala, nos vimos muy afectados en la parte educativa por cuestiones de que no hay políticas Pues, públicas que puedan haber fortalecido un desarrollo de tecnología en las escuelas públicas más que todo y el Internet, porque la educación privada y la universitaria van avanzando, van de acuerdo a sus planeaciones, desarrollaron y están preparadas. Es cierto, cuando cayó la pandemia y todo el mundo a encerrarnos, pues bueno, todos los planes no se había pensado, nadie planificó que en el año que iba a suceder esto, ¿verdad? mm, Y es ahí donde nos vino a dar una gran lección. Y como país, al nivel de una conectividad, por ejemplo, lo analizamos y lo comentó Juan Carlos. Utilizaron eh, un smartphone muchos alumnos de escuelas públicas a través de una herramienta de WhatsApp o Messenger de Facebook, que no son plataformas desarrolladas para esto. Sin embargo, era una plataforma que les permitió comunicarse entre sus maestros y sus alumnos, porque es lo único que había de acceso en ese momento, ¿verdad? Un paquetín que le llamamos un paquetivo, un pack de Claro, que por 5 exales al día, sí, a veces para unas familias son difíciles, pero por lo menos son accesibles, o sea, se alcanza y tienes un día ilimitado pues de esta red o 2 días ilimitados de estas redes. Entonces, a través de este WhatsApp se compartió y se transmitió, compartió información. Claro, la metodología, todo lo que debemos de tener a través de un proceso de este tipo de tecnologías, si hubiéramos ya desarrollado algo mejor, un proceso de capacitación a los docentes continuo en tecnología, ellos hubieran estado preparados de mejor manera y se hubiera logrado tener un mejor desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, en Guatemala han habido intentos. Y es algo que vamos a tocar en este foro, en este tipo de foros la otra semana. sí. Cabalmente en el tema educativo vamos a presentar que han habido intentos y tristemente, por falta de insisto, en la falta de las políticas públicas adecuadas, no hay una continuidad. Entonces, entra un gobierno y como no le parece lo que el otro hizo, vota un proceso de enseñanza que se venía desarrollando para los maestros, docentes en innovación tecnológica y se perdió todo ese proyecto, ¿verdad? Entonces, eso no debe pasar. Debe tener una definición, un proyecto, una visión y qué queremos para nuestros alumnos, qué queremos como un profesional graduado de nivel medio, poder llegar como sociedad a ver qué es lo que en verdad se necesita. Y entonces, en base a eso, como tú decías, Dianita, la metodología de poder enseñar, porque tenemos que tomar en cuenta el mundo de información que hoy por hoy tienen nuestros alumnos o que tienen los jóvenes. Ya hubiéramos querido nosotros tener esa información, ¿verdad? Pero ¿qué nos tocaba a nosotros? Si hacemos una comparación, nos tocaba ir a una biblioteca y hacer una búsqueda y de acuerdo a la investigación que nos dejaron, y en fin, a capturar en nuestro blog de notas y nuestro lapicero lo que pudiéramos obtener del libro, si es que teníamos la suerte de que la biblioteca contara con el libro, ¿verdad? De información. Hoy por hoy, la información que tienen los jóvenes es increíble. Y es Increíble. ahí donde, más adelantito, como decíamos, dependiendo cómo vamos a ir desarrollando estas preguntas que nos hacen, Sí. creo que debemos de hacer un cambio en el aprendizaje en nuestro país. Es necesario.
No Y sé, yo, Juan Carlos, ¿tienes algún yo comentario? solo le quisiera abonar un poquito lo que mencionaba Álvaro sobre la educación privada, porque ahí me tocó el alma. No, recordemos que son 5,000 centros educativos privados en el país. Y de verdad hay centros educativos privados que no tienen tampoco el poder económico para poder alcanzar lo que es una red estable, lo que es una plataforma, no lo tienen. O sea, cuando pensamos colegios privados, pensamos todos en los grandes colegios que tienen eso y realmente entre los 5,000 serán 150 sin mucho. La mayoría están con los mismos retos de algunos padres de familia de las escuelas públicas que están con retos financieros y tratando de salir adelante y ajustar para que sus hijos puedan tener la mejor educación posible. O sea, sí la pandemia nos ha dado muchas aristas, cosas diferentes. Sí, hemos visto las desigualdades muy marcadas, pero también vemos que si trabajamos unidos en un equipo de país, podemos salir adelante, porque como tú bien nos enseñaste, Álvaro, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer esas redes? Podemos ir por todo el país, pero se necesita decisión. Y eso es lo que nos dice también Juan Carlos, cuáles son las cosas que debemos de llenar, los vacíos, las carencias, ¿cómo? Utilizando las dos herramientas. Así es que sí, de verdad, en educación privada, recordemos que también hay muchos colegios privados que sufren igual que una escuela pública y hay buenas escuelas públicas que están pues haciendo su mejor esfuerzo para salir adelante. Juan Carlos, y ahí pasamos a las preguntas. No te escuchamos. El micrófono, Juan. Pues yo nada más agradecerles a los dos. Creo que me encantó participar con ustedes. Creo que pasemos a las preguntas de la Ok. audiencia. Muchas gracias. Muy bien, ahorita voy del último bueno, aquí comentamos voluntad política, están dando las gracias por compartir los temas y excelentes presentaciones. La actualización y actitud permanente es muy importante para alcanzar competencias como herramienta para el aprendizaje significativo. Unos docentes expresan que estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para actualizar nuestras competencias y eso sí lo creemos. De nuevo, muchas gracias por todo. Aquí hay una pregunta. Nos pone en evidencia nuestra realidad. Aquí nos pregunta, ¿qué pasa? Regresando un poquito, ¿qué pasa con los archivos en la nube? ¿Físicamente tienen servidores vulnerables en algún lugar específico? Menciona países como China, Rusia. ¿Y qué pasa con los casos de referencia de los Wikileaks, los Pandora Papers? ¿Cómo es esto? O sea, ¿ese es problema de los servidores grandes en la nube? Veamos. Tenemos, y como expliqué, una amenaza de ciberataque, le llamamos nosotros. Y ubicamos a los personas, a los hackers que se dedican a hacer esas actividades que hacen el ataque, roban información, ya lo expliqué, pero estos servidores en la nube tienen grandes servicios y por mencionar algo, uno de las plataformas como Amazon, te dice cuando contrata su servicio en la nube que él te puede recuperar tu información en 45 minutos. Imagínate, esto para el mundo de la tecnología, cuando hacemos un planteamiento y una estrategia de continuidad de negocio o de continuidad de la información en las instituciones, tenemos que tomar en cuenta los respaldos o backup que le llamamos nosotros, ¿verdad? La información que se resguarda en medios adecuados y pasa un desastre y tenemos que recuperarla porque nos la robaron, nos atacaron y todo esto, nos lleva un tiempo que lo tenemos que contemplar, ¿verdad? A veces puede pasar un día o 2 días, dependiendo de cómo lo hayamos preparado. Pero imagínate, en la nube, que una institución, una empresa te diga, mira, en 45 minutos estás de vuelta activo con toda tu información. Es decir, que ellos ya están preparados con resguardo de información, o sea, tienen sistemas muy adecuados para recuperar, tienen réplicas de servidores, o sea, cuando hablamos de que y contratamos un servicio como Microsoft Azure o Amazon, que un AWS o algunos otros,
estas empresas no solo tienen uno, tienen varios data centers o centros de informáticos en ubicaciones, países, continentes. Entonces, se da un evento, hay réplicas y tú puedes continuar y ni cuenta te diste. Entonces, en el Internet, ayer en el evento que tuvimos ayer, en el tema de la neutralidad y el filtraje de contenidos, mencionaban entre los temas en que hay una guerra. Tenemos una guerra que existe. Lo que pasa es que no la vemos. Entonces, comúnmente estamos acostumbrados a que vemos guerras que transmiten hoy, ¿verdad? Los ejércitos que se enfrentan, aviones y todo, y una batalla. Pero en el ciberespacio, en todo el mundo de la Internet, hoy por hoy, se vive una guerra. Entonces, y es constante. Y cuando uno lo menciona, dicen, no, nos están hablando temas fantásticos, no, eso no es posible, pero sí es posible y atacan. Y lo que pasa es que solo nos podemos dar cuenta si de repente vamos a nuestro banco y resulta que ya no hay nada en la cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, sí pasó, ¿verdad? Y me hackearon. Entonces, no, o sea, en el mundo de la tecnología, hay amenazas, definitivamente, y decir que podemos garantizar a través de los proveedores de seguridad con una 100% de garantía de que vamos a prevenir ataques, sería una mentira. No hay 100% de seguridad en el mundo de la tecnología y del Internet, pero tomando las medidas adecuadas y todos los procedimientos, es factible continuar. Gracias, Álvaro. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Mi información pasa a propiedad de los nubes actuales como las mencionadas al no querer seguir con el servicio? No, no porque la información es tuya. O sea, en los contratos que se firman, define esto claramente y cuando tú terminas o uno termina su servicio, Sí. obtiene un respaldo de todo lo que tienes en los servidores y ya lo instalas tú en un servidor local o en otro proveedor. O sea, Ok. sí, es tuya la información. En cuanto a la estructura de redes IPv6, ¿dónde o cómo se puede solicitar? Ya, esa es una bonita pregunta porque dependemos mucho de los que yo digo ISP, en este caso de los proveedores de servicio de tecnología. En este caso, deberíamos de pedirle a estos ISP que nos entreguen ya una tecnología, un Internet con un protocolo de conectividad de IPv6. Sí, es importante, hay que insistir en ello y si no, buscar, porque sí hay, definitivamente, pero es importante hacer ese cambio. Y no crean que solo en Guatemala, hay muchos países que no han tomado el correcto o cambio de hacer ese cambio de IPv4 a IPv6. Entonces, sí es importante forzar y que, digamos, el mismo gobierno o el Estado pueda promover a través de sus entidades reguladoras hacer esos cambios y que él lo pueda propiciar también. Aquí hay una pregunta que no sé si está dentro de nuestro parámetro de acá, pero no está de más tenerlo presente tal vez para otro momento. ¿Abordarán en algún momento el consumo de energía eléctrica de estos dispositivos? Digamos, ¿cuáles dispositivos? Porque hay Sí, varios de ¿cuáles los serían los que mencioné. dispositivos? ¿Verdad? Yo Sí, sé, sí, sería. bastante. Por Ya. ejemplo, cuando nos toca instalar un servicio de Internet en un área rural, se hace a través de servicios de solares, o sea, conectividad Sí, solar, sí. ¿verdad? Entonces, ahí los equipos tienen que ser adecuadamente para la energía que provee estos dispositivos solares, ¿verdad? Entonces, sí, hay diferentes consumos y son mínimos. Digamos, los Sí, ¿verdad? equipos de Internet sí consumen una energía mínima, pero consumen. Pero sí hay que, podemos tocar un tema, ¿verdad? Específico y hablar puramente de todos los consumos eléctricos que conlleva
tener instalada una infraestructura de Internet o tecnológica. Se me figura, Álvaro, me confirmará si mi conclusión es correcta, que entre más rápido, o sea, mejor Internet tenemos, tal vez menos electricidad se usa. No sé si esa es una relación lógica, tal vez no, ¿verdad? No. No, ahí ya viene el equipo y cabalmente los aparatos que se hayan desarrollado para esto, ¿verdad? Y ahí vienen los ingenieros eléctricos, ¿verdad? Ajá. Y lo que utilizan con la fibra, por ejemplo, ya son aparatos que consumen una energía mínima. Entonces, ellos son los que se dedican a desarrollar toda esta infraestructura de acuerdo a lo que se necesita para que funcione. Aquí hay una reflexión, hay varias reflexiones en el chat. La educación en nuestro país siempre ha sido un reto. La actualización y digitalización del sistema seguirá siendo un reto. Dará resultado hasta que se logre una mayor cobertura a nivel nacional. Y aquí también varios docentes se han aportado de que han hecho su propio esfuerzo, pero sí son entregas personales. O sea, es la vocación que nos llama a ponernos al día para poder apoyar al alumno. Regresamos tal vez al comentario que tiene que haber una planeación nacional, pero una planeación hacia un futuro posible y cambiante, porque si algo aprendimos de la pandemia es que no podemos asegurarnos que mañana va a ser como hoy. Entonces, nuestra educación tiene que ser vivencial, basado en las competencias de cada persona como individuo, y que nuestro currículum, como decía Juan Carlos, nuestra formación docente tiene que ser con esa visión de que yo tengo que poder cambiar mañana o pasado mañana, porque no sabemos qué nos va a exigir el poder apoyar y guiar y moderar para el aprendizaje de cada alumno. Es esto, Me y eso, pues, gustaría, regreso a las políticas públicas, pues, porque eso nosotros lo podemos pedir, el ciudadano lo tiene que pedir, pero tiene que haber políticas públicas. ahondando en este tema sobre la educación y la nube, me llevó a investigar y encontrar a un personaje que coincidimos ambos, ¿verdad? Ah, sí. Que es un científico físico de la India Ajá. y que me gustaría presentar, si me lo permiten, brevemente su video Sí, para escribirles un poco de esa propuesta que él hace sí. y que definitivamente creemos que es una solución para la educación para Guatemala y reducir esa parte. Sin duda. Y él es premio Nobel, pero en economía, no en educación. Es curioso, ¿verdad? Pero después de recibir su premio Nobel, le picó la pulga de la educación, y ya con lo que tú nos vas a compartir, es un ejemplo que debemos de seguir. Totalmente de Es acuerdo que, contigo. es que es increíble. Él, trabajando en una empresa de desarrollo de software en la India, Ujú. eh, su empresa estaba a la par de un barrio marginal, como en cualquier parte del mundo existen, ¿verdad? Entonces, se le ocurrió, y así de la nada, ver qué sucedería si le proveía una computadora a unos jóvenes que no sabían absolutamente Nada. nada de computadoras y de tecnología. Y es asombroso lo que pasa. Y computadora con internet. Sí. Yo me recuerdo cuando él contaba esa historia y le llegaban a hablar los niños, le decían, ¿qué estás haciendo? Y él les decía, nada. ¿Qué estás No sé, instalando? Sí, ¿qué estás instalando? No sé. ¿Qué es lo que es eso? No sé, prueba tú. Y se fue. Y pues regresó permiso. a encontrar lo que encontró. En lo que arreglamos el sonido para todos los que nos están acompañando. Si quieren continuar la discusión, en la página de IGF hay foros. Entonces ustedes pueden escribir y nosotros les respondemos y continuamos los foros. Además va a haber 2 exposiciones diferentes sobre educación, además de los otros temas que hemos mencionado. El martes vamos a hablar sobre una experiencia de un centro educativo que cambió absolutamente su modalidad de entrega.
Y al final vamos a tener el otro lunes 22, creo que es, sí, 22, un foro con expertos de cómo tenemos que cambiar la alfabetización digital en los docentes y sus propuestas y sus experiencias de lo que ha hecho. Eso es lo que nos toca todavía en educación. What is the future of learning? Could it be that we are heading towards, or maybe in, a future when knowing is obsolete? Could it be that we don't need to go to school at all? Could it be that at the point in time when you need to know something, you can find out in 2 minutes? Ahí en el 2013 My wish presentó is to build esta experiencia. where children Es una go maravilla. on intellectual adventures driven by the big questions which their mediators put in. It's a facility which is practically unmanned. It will be called the school in the cloud. ওকে মানুষ করার ইচ্ছা খুব, কিন্তু সেরকম ভাবে আমরা পাচ্ছি কই এখানে যে স্কুল। Good teachers don't go to remote places. The remoter you get, the worse primary education becomes. Él viajó a un Know lugar muy how to remoto. build a school in the cloud because I've never built one. So I'm trying to figure out a design which, really speaking, belongs to children and is run by children. So that's what's going on. It's a great big experiment. Schools as we know them now, they're outdated. As soon as I started doing it and seeing the buzz and the enjoyment of the kids, it made me look at my lessons differently and the role of a teacher differently, less talking at the front and more handing it over to the children. I really like it because it's independent and you get to work with your friends. Purakarti may or may not be different from the schools of England. That's what we are going to look for. The idea is to have a complete glass front to a building here and a large screen for a full-size Skype in mediator. Porque quería probar en un lugar muy remoto. এই লন্ডন থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে এখানে পড়ানো হবে। All I ever really wanted to know about computers was how to turn them off. Por ejemplo, que voy a crear Hello Ravi, las hello Ajay. abuelas How nice to see tutoras. you. Puedes bajar el volumen del vídeo, así podemos comentar tal vez, Álvaro. সব জায়গায় প্রায় ইংরেজির ছোটবেলা থেকে যদি শিখি তাহলে ¿Qué hay, Anita? Si quieres, comenta tú. Sí, si vieron a la señora que estaba ahí jugando con la gelatina, aquí la señora, primero el señor se llama Sugata Mitra, él desarrolló su metodología de educación y como la señora, él creó una red de abuelas. Learning itself is actually... Entonces las abuelas a través del storytelling de cuentos con niños not a about making otros fun. países It's about les enseñaba y les compartía experiencias. Si no es así, la educación es vivencial, es compartir experiencias. Sugata Mitra se llama su primer experimento, les invito a que lo busquen en línea y si lo buscan por su nombre en Google lo encuentran. Y su propuesta empezó un agujero en la pared, se llamaba A Hole in the Wall. Y entonces, como decía Álvaro, en una pared como de adobe, si uno lo mira es como de adobe, entonces identifica uno muchísimo. Hizo un agujero e hizo la instalación de la computadora con internet. Y los dejó solos. Y regresó a los 3-4 meses y le enseñaron a él lo que era el sistema solar, lo que eran diferentes aspectos, no con mucho conocimiento, pero ¿qué es lo que él comprobó? Que los niños pueden aprender solos si tienen con qué. Y entonces él ya hizo una metodología, como vimos en un colegio, que él ya lo promovió en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Pero ¿qué es lo esencial de su metodología? Es confiar en que el niño tiene curiosidad y si tiene las herramientas para satisfacer la curiosidad, va a aprender. ¿Y qué es eso si no es el internet? Si no son los dispositivos, si no estamos nosotros como docentes competentes para provocar las preguntas socráticas a que busquen, porque si buscan van a encontrar. Él es inspirador, de verdad les invitamos que por favor lo busquen en línea. Se van a encantar. Educación a la nube.
y van a ver, de veras, y es algo atrevido pero, y mencionarlo no es por, quiere decir, el docente es importante, definitivamente, pero él nos dice ya desde el 2013 que el método que se estaba desarrollando, que ha sido muy bueno por años, de verdad, ya es obsoleto. Máxima ahora con la tecnología que se tiene y el acceso a la información. Entonces, camino a la nube, me están preguntando, así búsquenlo, por favor. Y él dice que ya es obsoleto esta metodología que hemos venido utilizando por varios años y su nuevo sistema es dejar que ellos aprendan, que ellos razonen y educación en conjunto. Sí. ¿Y el maestro qué debe ser? Solo provocar el startazo, ¿verdad? El iniciar el tema de estudio y dejarle la inquietud al alumno, ya que el alumno se encargue de investigar y resolver el problema. Así es. Digamos, hemos tocado varias metodologías que hoy por hoy, y Juan Carlos no me dejará mentir, nos ha tocado en algunos colegios privados el llegar a una educación basada en proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que funciona y qué sucede? Y también dice, enfrentar al alumno a un método de aprendizaje y que lo evaluemos y que se ponga, y él se enfrente que va a ser medido a través de un examen, ya causa un rechazo. Y es increíble, ¿por qué? Porque hay una parte en nuestro cerebro que definitivamente al encontrar un enemigo, él se bloquea. Entonces, bloquea la parte de que puede llegar a desarrollar como un aprendizaje si sabe que va a aprender y va a ser medido a través de una evaluación. Obviamente hay que evaluar habilidades, pero definitivamente, digamos, los que hemos experimentado el método de la educación personalizada, ¿verdad? Igual, practicada en varios países, cuando nos llegaba a nosotros en la educación personalizada, no, tampoco hay una nota, no hay una calificación, pero digamos, como estamos en la metodología de Guatemala, había que colocarla. Y uno como docente que venía bajo una metodología tradicional, método Montessori, y como te piden las autoridades locales, tenías que buscar la forma de darle una nota a ese aprendizaje del alumno. Pero en verdad, eso de que dejar que se provoque que los alumnos aprendan, que el joven desarrolle su aprendizaje en conjunto y que resuelvan problemas, Eso es increíble. Es un verdadero reto y ya está poniéndose en práctica en muchos países. Y creo, yo se lo decía a Dianita, estamos en un punto importante en Guatemala y esta pandemia, como vino a demostrar, estamos mal. Lamentablemente estamos mal en esta parte. Debe ser un momento muy importante para que las autoridades educativas se puedan acercar y en conjunto digan, mire, organicémonos y veamos qué es lo que debemos de cambiar para la educación. Porque si no lo hacemos y si no se hace ahorita, lo vamos a lamentar más adelante. No vamos a alcanzar un desarrollo que deseamos como país y ¿quiénes lo van a pagar? Nuestros jóvenes, ¿verdad? Ahí tenemos que hay mentes brillantes en Guatemala. Hay muchas mentes brillantes en Guatemala. ¿Y qué pasa? Las mentes brillantes cuando surgen se van de Guatemala, se las llevan. Vamos a nuestro científico que a través de una aplicación que creó y que se la compró Google, ¿verdad? Luis Bonham, ¿verdad? Un científico que lo único se le ocurrió cómo poder autenticar en la computadora de que es un humano el que está interactuando con ella y que no son máquinas las que están, sino que a través de una simple pregunta que hoy conocemos como el CAPTCHA, ¿verdad? O que CAPTCHA le llaman. Ustedes se han dado cuenta que es eso, que cuando estamos y queremos consultar algo siempre nos pregunta, veamos, identifican estos símbolos, cuántos semáforos miras aquí, cuántas preguntas claves que hacen, pero que solo un humano lo puede analizar, ¿verdad? Y solo con el tan simple hecho de una validación, miren a dónde llegó Luis, ¿verdad? Es un orgullo y es un científico. Y quisiéramos que aparecieran muchos Luis Bonham en Guatemala, que seguro los hay, pero debemos darle las herramientas y tomar una política y definir si un Internet debemos de luchar por como sociedad para que llegue. Y eso es algo lo que provoca estos eventos. Digamos, el IGF, y esa es una de las funciones del IGF. Tocamos diferentes temas. Hoy estamos hablando de la educación y temas de cómo llegar a la nube con la tecnología que hay
que es la Internet y las diferentes herramientas que se han desarrollado. Estamos hablando de ellas. Está la parte del IGF que se toca el tema de ciberseguridad, porque hay que hablar de ella, porque estás expuesto a un mundo de Internet donde, como ya mencioné brevemente, hay peligro. Entonces hay que hablar de temas de ciberseguridad y provocar que se den leyes para que hayan normativas y poder capturar a las personas que cometen cibercrimen en nuestro país y sean condenadas. Hoy por hoy se agarran, ¿verdad? Los toman, pero sus condenas no pueden ser adecuadas porque no los toman bajo un cibercrimen como tal, sino que tratan de ver qué ley pueden aplicar a las que hay para poder condenar el delito que está cometiendo estas personas. O sea, esa es una función del IGF, reunir a la sociedad. El concepto es reunir a las múltiples partes interesadas, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿quiénes somos todos los que participamos en la sociedad? Todos lo podemos aportar con una observación, un comentario. No debemos de tener pena de preguntar, Sí, porque un aporte, puede surgir una gran idea. Y ya como sociedad ir creciendo y que las autoridades se den cuenta que la sociedad está organizada y que está cumpliendo y está pidiendo que es importante desarrollar. Pero si no estamos organizados y no nos unimos, igual seguiremos viendo pasar la película y quejándonos, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que podamos participar en estas discusiones. Quisiéramos hablar mucho más, pero ya viene un evento más adelantito sí. que vamos a hablar. Ojalá puedan participar. Es la participación de la inteligencia artificial en la educación. O sea, es otro tema increíble, ¿verdad? Pero y quisiéramos seguir hablando, pero el tiempo es valioso y como decía Dianita, hay una página web que es www.igf.gt, donde también están videos de esta presentación que tenemos para que ustedes la vuelvan a ver y puedan hacer sus aportes, ¿verdad? Un aporte constructivo. Ahí les ponemos nosotros un decálogo de conducta, porque lo que buscamos es proactividad, ¿verdad? Porque hablaba a un amigo del mundo de aquí de la sociedad de Internet y me decía, fíjate Álvaro, a veces vemos que en estos eventos de carácter cultural educativo, las redes sociales no se pronuncian mucho. Pasa que no tenemos como que un desarrollo tecnológico en el cual la sociedad pueda compartir, miren, aquí hay un evento que se está hablando cosas interesantes de ciberseguridad, participemos, están hablando de educación y cómo podemos compartir para fortalecer la educación en el país. No, aquí estamos en una cultura de que lo que causa gracia, ¿verdad? Tristemente le sacamos gracia a todo lo que se vive en el país y se replica en las redes sociales, nos vivimos divirtiendo de lo que nos pasa, de los mal que vivimos, y eso se vuelve viral. Las noticias que suceden, ¿verdad? Accidentes, la corrupción, o sea, esos son cosas que se mantienen en las redes y no apoyan a temas culturales, educativos que pueden servir a fortalecer más el conocimiento como sociedad. Entonces, ahí está. Los invitamos a que nos sigan acompañando y vamos en nuestro quinto evento de IGF. Esperamos que sean muchos más y que sigamos fortaleciendo a nuestra sociedad a través del conocimiento. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a todos por acompañarnos. Como les decía, el martes 23, búsquenos en las redes, búsquenos para la siguiente actividad de educación, pero hay actividades de IGF de todos los temas. Así es que búsquenos, estamos siempre en las redes sociales y es un gusto estar con ustedes. Aporten, por favor, y nosotros les contestamos. Buenas tardes.